Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder tomar un tiempo en el cual podamos reunirnos, cada quien en casa, como varones, para estudiar, para escudriñar de las escrituras. Gracias a Dios hay herramientas que Dios nos proporciona a todos, tanto una enseñanza para jóvenes, donde el joven puede aprender, puede recibir ese consejo también, enseñanza de mujeres, enseñanza de matrimonios, enseñanzas familiares, que también como varones debemos de reunir a nuestra familia, tomar ese tiempo, ¿no?, juntos para escudriñar, para analizar, para estudiar la palabra y así mismo tener un tiempo de oración. Y gracias a Dios también tenemos estas enseñanzas de varones que Dios nos está dando, en las cuales Dios nos está hablando. Depende de nosotros si queremos escuchar la voz de Dios o queremos escuchar otra cosa y llegar a hacer otras cosas que no son de acuerdo a la palabra. Entonces, Dios está siendo fiel con todos, en la familia, en lo que Dios nos ha dado, para guiarnos, para enseñarnos, para corregir tantas situaciones que hoy vivimos en el mundo, tantas situaciones familiares, de divorcios, de separaciones, de problemas entre padres e hijos. Entonces, si nosotros nos basamos en las Escrituras y permitimos que Dios sea el que dé esa dirección en nuestro hogar, a nuestra vida, podemos formar o podemos llegar a tener matrimonios y familias diferentes a las que se viven en el mundo. Familias que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios y que den un buen testimonio de que Dios es real, de que Dios es el Dios vivo y verdadero y que nos puede ayudar para no seguir la corriente de este mundo que es de destrucción. Entonces hemos estado aprendiendo acerca de ese fruto del Espíritu en la vida del varón, donde a través de ese Espíritu de Dios, Él nos va a dar la dirección. Sí, Él nos puede guiar por el camino correcto como varones. Estamos en una enseñanza de varones, donde nos va a mostrar el camino y nos va a guiar a través de ese camino. Él nos va a dar la dirección, la fuerza, el control para llegar hasta el final. Y cuando estemos delante del Dios vivo y verdadero, hayamos hecho la parte que nos tocaba. Entonces, hay que permitir que el Espíritu de Dios dirija nuestra vida y podamos dar un resultado, podamos dar un fruto, que sea un buen fruto de una vida productiva a los ojos de Dios, agradable a los ojos de Dios. Entonces, la fuente para que podamos dar ese buen fruto es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Hoy vamos a continuar con ese estudio de lo que es la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Hoy vamos a concluir lo que es el versículo 22, que nos habla acerca de la fe. Vamos a estudiar en estas próximas enseñanzas esas tres últimas cualidades que nos hablan de aspectos de la vida cristiana, pero en lo que se refiere a uno mismo. O sea, vimos los primeros 3 puntos acerca de nuestra vida, nuestra relación con Dios, los siguientes 3 puntos en relación al prójimo y estos 3 últimas cualidades o virtudes, pero en relación a nuestra vida como creyentes. Y vamos a iniciar hablando acerca de la fe. Cuando hablamos de la palabra fe, es un tema muy amplio, es un tema que requeriríamos muchas semanas, mucho tiempo de enseñanza. Entonces voy a tratar de reducirlo lo más sencillo posible y más que nada en relación a este estudio de la carta a los Gálatas. Cuando hablamos de la fe en un diccionario bíblico, nos enseña que esta palabra quiere decir que es una perspectiva constante de confianza hacia Dios, ¿no? Es el estar confiando constantemente en Dios. Esta confianza nos lleva a que los seres humanos, o que nosotros como seres humanos, abandonemos todo apoyo en nuestros propios esfuerzos y pongamos toda nuestra confianza en Él, en su palabra y en sus promesas. Entonces, esa fe es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre, ¿para qué? Para creer en Él, para confiar plenamente en sus promesas. Y esta fe, la fe verdadera, solamente tiene su origen en Dios, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí nos está enseñando que esta fe tiene su origen solamente en Dios. Esta fe verdadera, la fe que está en la Biblia, no la fe que profesa el mundo, porque esa fe que profesa el mundo no es la fe para salvación. Es una fe simplemente en cosas, en situaciones, no sé, motivos, pero la fe para salvación solamente tiene su origen en Dios. Entonces, aunque la palabra fe, su significado más común es creer, no la podemos limitar solamente a este significado. Ese es el más común y es el más utilizado, creer. Pero tiene más acepciones esta palabra fe. Pero en general, cuando buscamos esta palabra fe en las Escrituras, tiene este sentido de creer, de confianza absoluta en Dios. Una confianza en su palabra, una confianza en sus promesas. Y entonces eso nos lleva a que nosotros, los que tenemos esta fe, entreguemos todo nuestro ser a Dios, en quien creemos y en quien confiamos. Dice el Salmo 18, versículos 2 al 6. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces estas palabras lo que nos están enseñando es acerca de esa confianza plena en Dios, que aún en la situación de desesperación, de peligro, lo que vivía, en este caso el salmista, él clamó, dice: clamé a Jehová y él me escuchó. Entonces, en ese mismo sentido, debemos considerar a la fe como un instrumento, ¿sí?, que Dios provee al ser humano. ¿Para qué? Para conocerle. Entonces esa palabra fe, cuando la encontramos en las Escrituras, nos habla de creer, nos habla de confianza, pero también tiene otras acepciones, tiene otros significados como de convicción, como de compromiso, fidelidad. La fe es el único medio a través del cual las bendiciones de Dios pueden ser recibidas. O sea, si tú tienes fe en Él, Dios puede derramar bendiciones a tu vida. Es el único medio por el cual la vida del ser humano puede tener sentido en relación con Dios. Por eso les decía, no es la fe del mundo, porque la fe del mundo no cree en Dios, sino cree en amuletos, cree en figuras, cree en otras cosas. Pero la fe verdadera, la fe de las Escrituras, la fe de Dios nos lleva a tener una relación con Dios, para poder recibir esas bendiciones de Dios o ser los beneficiarios de tantas bendiciones que Dios tiene a los que le creen. Se necesita la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para recibir esas bendiciones de Dios, para ser los receptores de tantas bendiciones de Dios, necesitamos esa fe. Sin fe, dice en este versículo, es imposible agradar a Dios. La fe verdadera es vista en una acción obediente, en amor y perseverancia en buenas obras. Necesitamos esa fe verdadera para que podamos dar ese fruto agradable a Dios. Como dice Jeremías, el libro de Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Para dar ese fruto, un fruto que agrade a Dios, un fruto que honre a Dios, necesitamos esa fe. Entonces, de las tres últimos
cualidades, virtudes que vamos a ver, que es fe, mansedumbre, templanza, estas tres lo que reflejan van a ser en la nueva vida, en el nuevo hombre se conduce en sus deberes, en sus oportunidades, en las obligaciones y que llegan a la vida del hombre en esa nueva vida en Cristo. Son tres virtudes, ¿sí?, que dicen especial relación hacia sí mismo y son como esa parte importante en la calidad del carácter del cristiano. Entonces, dado que aquí vamos a estudiar esa palabra fe y entendemos que anteriormente hablamos de la bondad, de la benignidad, aquí el significado de fe, el significado correcto, no es como tal creer o confianza, sino el significado que nos está dando aquí Gálatas, habla de una fidelidad, habla de una lealtad, de ser dignos de confianza. Entonces es la relación del creyente, ¿sí?, hacia Dios y hacia la voluntad de Dios revelada a los seres humanos. En que nosotros como seres humanos, si tenemos y desarrollamos ese fruto de la fe, ese fruto en la fidelidad, vamos a ser fieles a Dios, vamos a ser fieles a su voluntad. Entonces lo que está reconociendo aquí Pablo en Gálatas es que esta dádiva que da el Espíritu, que viene de parte del Espíritu en nuestra vida, es esa fidelidad a Dios y esa fidelidad a su voluntad. Ahora, también no excluye esa fidelidad hacia nuestros semejantes, hacia el prójimo. ¿Sí? Entonces describe aquí esa nueva relación que vamos a tener como creyentes con las personas, en especial con nuestro cónyuge, con los cercanos. Entonces fe tiene el sentido aquí de esa fidelidad, de esa lealtad, de ser dignos de confianza, ¿sí? Entonces una persona digna de fiar es aquella que se ejercita tanto en lo que hace como en lo que promete a otros. Hablar de fidelidad es hablar de un compromiso a una relación con Dios o una relación con otros seres humanos, ¿no? Evidentemente en una lealtad, en una devoción, en un servicio que son el reflejo de la fidelidad que primeramente tenemos con Dios. Entonces las escrituras apuntan a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo para nosotros como creyentes, que aún en nuestra desobediencia, aún en la rebeldía del mismo ser humano, aún en la maldad que existe en el hombre, aún nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en esa cruz por nosotros, a cargar con toda esa maldad, a cargar con todos esos pecados y morir en esa cruz, y asimismo también darnos una oportunidad de perdón. Él nos perdona aún en nuestros pecados, aún en nuestras equivocaciones. Él sigue siendo fiel y sigue manifestando ese perdón. Entonces, hablar de esa fidelidad también es hablar de esa lealtad. La lealtad tiene que ver con un compromiso en una relación que está en desarrollo, la actitud, la conducta que se espera en esa relación. Entonces, al hablar de la lealtad, al hablar del compromiso en esas relaciones humanas, son importantes en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los que son creyentes. Y esto se puede apreciar particularmente y en específico en la fidelidad dentro del matrimonio. Cuando cumples tus obligaciones dentro de la familia, cuando honras las promesas que hiciste en un momento cuando uniste tu vida a tu esposa, en el servicio también que tú prestes dentro de tu familia, en una comunicación y una conducta confiable y constante con tu esposa, con tus hijos. Somos llamados entonces como varones a mostrar nuestra fe a través de esa fidelidad, de esa lealtad, primeramente a Dios, pero también a nuestra esposa, también a nuestra familia. Debe caracterizarnos como hijos de Dios y como pueblo de Dios esa fidelidad. Como dice Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, donde primeramente se muestra esa fidelidad a Dios. Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios lo que nos está pidiendo a nosotros es que caminemos en esa rectitud, es que mostremos esa misericordia y que seamos humildes delante de Él, que presentemos nuestra vida a Él de una forma correcta. Las personas piensan que pueden llegar a agradar a Dios en sus formas, en sus propias ideas, en sus propios deseos, pero Dios dejó claro que la forma de agradarle a Él es que seamos un pueblo justo, que seamos misericordiosos y que caminemos en esa humildad delante de Él. Es nuestra responsabilidad examinarnos para saber si en las áreas que acabo de mencionar hemos sido fieles a Dios. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Has sido justo hacia los demás? ¿Has mostrado esa misericordia? ¿Has aprendido a ser humilde ante Dios y ante los demás? Ojo, humildad no es sinónimo de debilidad. Ahora, en especial con tu esposa, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿La has tratado con esa justicia que nos está hablando aquí en las Escrituras? ¿Con la misericordia con la que Dios te ha tratado a ti? ¿O has sido áspero y duro con ella? Ahí, en nuestro trato directo y continuo con el más cercano, que es tu cónyuge, que es tu esposa, se debe mostrar que verdaderamente estamos dando el fruto del Espíritu de esa fe en nuestra vida. Una de las formas de dicha fidelidad o que mostramos dicha fidelidad o lealtad como varones es en el cuidar nuestros ojos. ¿Qué es lo que ves cuando estás a solas o fuera de tu hogar? ¿Has hecho un pacto como el que hizo Job para no ver a ninguna mujer? ¿O te has dado permisos? No está tu esposa y comienzas a pensar o a desear a esa otra mujer que no es tu esposa. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 5, versículos 27 y 28? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí estás rompiendo ese pacto de fidelidad, de lealtad con tu esposa. Lo que nos enseña esta porción de las Escrituras y palabras directas de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que si el acto como tal del adulterio es pecado, es equivocado, lo es también la intención. Tu fidelidad a tu esposa con tu cuerpo y con tu mente tiene que ser total, porque si no es así, estás rompiendo esa confianza, estás rompiendo esa promesa, estás rompiendo ese pacto que hiciste en su momento con tu esposa cuando hicieron sus votos, el de ser fieles el uno al otro. Debes cuidar tus pensamientos para no pecar contra Dios y contra tu cónyuge. Guardar tus ojos, guardar tus pensamientos para no ofenderlos, para no ofender tu matrimonio, para no ofender a tu familia. En el mundo tal vez te van a ver como un bicho raro, te van a ver como loco, porque no participas de sus adulterios mentales, porque no participas con los demás en ver lo que puede traicionar esa lealtad a tu esposa. Mi pregunta es, ¿ellos cómo pueden llegar a su casa, besarla, mostrarle amor que no es el amor real, si ha sido contaminado, si ha sido fingido, porque sus hechos fueron de traición, fueron de falta de lealtad? Dice Proverbios en el capítulo 20, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres se dicen o profesan ser leales, pero en realidad es que no lo son. Pero también estamos seguros que así como existen esos hombres que no son leales, también existen verdaderos hombres leales, verdaderos hombres que son fieles a Dios y fieles a su esposa. Entonces no importa lo que los demás digan de ti o se lleguen a burlar o te lleguen a rechazar por tu fidelidad, por tu lealtad a tu esposa y a Dios, porque al final de cuentas para Dios serás un varón digno de confianza, serás un varón fiel y leal, como el ejemplo que les mencioné ahorita en la vida de Job, que Dios lo consideraba un siervo, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal. Estamos hablando de ese temor a Dios, que si Dios lo permite estaremos tocando este tema el próximo 25 de marzo cuando tengamos nuestra reunión presencial. Pero dice Job en el capítulo 31, versículos 1 al 4, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job había evitado cometer un pecado tan grave como el adulterio y ni siquiera había dado pie a ese pecado al haber mirado a alguna mujer con un deseo lujurioso. Y así como Job, debemos guardarnos de no dar pie al pecado, de apartarnos de cualquier tentación que se nos pueda presentar, al alejarnos de ese camino, al apartar nuestra vista, al apagar el aparato, el celular o la computadora que te puede estar llevando a contaminar tu mente. La fidelidad y la lealtad no es solo con lo que se ve, sino en tu amor hacia tu esposa. Ese amor cuando tú das el sustento, la provisión, cuando tú eres el que cuida, el que protege, que te comprometiste por amor a dar ese cuidado a tu esposa. Eso, ahí se ve también la fidelidad. Es un gran reto que tenemos como varones, que podemos tomar en comprometernos y cuidar lo que vemos y lo que hacemos. No fallarle a nuestra esposa, no fallarle principalmente a Dios, como lo vimos en Job, reconociendo que Dios ve tus caminos y cuenta tus pasos. Dios está viendo todo lo que haces y todo lo que ves. A Él no lo puedes engañar. Él lo conoce todo y lo sabe todo. Serías necio al pensar que puedes cometer una falta o fallarle a Él y que no se dé cuenta, porque Él todo lo ve. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una reflexión más de las Escrituras, en especial en este tema tan importante que es la fidelidad, la lealtad, ser hombres dignos de confianza. Si Dios lo permite, el día 25 estaremos en esa enseñanza presencial de varones en las instalaciones de Ibri Tláhuac, Ibri Sur, a las 7 de la noche, a la cual todos como varones tenemos que asistir, porque Dios tiene esa enseñanza, Dios tiene esa palabra para nosotros y también nos va a permitir ver que somos un grupo de varones dispuestos a esforzarnos, dispuestos a caminar, dispuestos a luchar en contra de la corriente de este mundo que está destruyendo familias, está destruyendo hijos, está destruyendo matrimonios. De verdad, varones, necesitamos esa enseñanza de la palabra, pero como varón en tu casa tienes que tener esas bases para poder enseñar. Cuídense mucho, me dio gusto estar aquí, una enseñanza más. Si Dios lo permite, entonces nos estaremos viendo en nuestra próxima enseñanza. Muchas gracias, bendiciones.